Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Mente Abierta TV. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tenemos que tener mucho cuidado porque si no logramos manejar nuestras emociones puede haber consecuencias muy graves. Entonces, el propósito del programa o de Mente Abierta TV es contribuir un poquito en la sociedad para que tengamos una vida más plena, más estable, más feliz. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes este tema que se llama diferencia entre sentimientos y emociones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lo mismo? ¿Habrá diferencias? ¿Han oído hablar ustedes de este tema? Diferencia entre sentimientos y emociones. Así que, pues espero sus dudas, sus comentarios a través de el chat en línea que está aquí ahorita en Facebook. Estamos transmitiendo ahorita a través de Facebook completamente en vivo. El día de hoy es viernes 27 de diciembre del año 2019, siendo las 7:30 de la noche. Ya casi para terminar fin de año. Ya casi vamos a entrar, primero Dios, en el 2020. Y también espero que tengan ustedes prosperidad en este nuevo año y que tengan una mejor vida, ya que de esto se trata. Y realmente, podemos decirlo, todo está en la mente, en la forma en la que nosotros, en cómo percibimos las cosas o en cómo queremos percibirlas. De ahí se desprende todo. Así que los invito a que escriban allí un comentario para saber desde dónde nos están acompañando. La vez pasada me decían que nos estaban acompañando de Estados Unidos y de otras partes, también de aquí de México, de algunas regiones de la República Mexicana. Así que por ahí, por favorcito, escríbanos para saber desde dónde nos acompañan. Y bueno, vamos a comenzar entonces con este tema y quiero comentarles que no es lo mismo emoción que sentimiento. Vamos a ver aquí la diferencia entre ambas, porque donde corremos más peligro es en las emociones. Son dos palabras que normalmente las confundimos, y cuando las confundimos necesitamos nosotros aquí primeramente definirlos. Miren, emoción, su significado original en la etimología de la palabra significa mover, es algo que mueve. Las emociones son respuestas o reacciones ante un estímulo y que son involuntarias. Ojo con esto, son involuntarias. ¿Qué significa? Que tú no puedes tener un dominio sobre ellas. Si te agarra una emoción, no puedes controlar. La emoción no puede controlar. A diferencia del sentimiento, el sentimiento son experiencias mentales que sí se pueden controlar, que se puede reflexionar sobre ellas. Las emociones son estímulos involuntarios, son estímulos como producto de algo, ya sea interno o externo, pero que también tienen repercusiones fisiológicas. Ojo con eso, tiene repercusiones fisiológicas. Cuando hay una emoción, puede haber, el corazón empieza a palpitar mucho, puede haber sudoración, se puede dilatar la pupila, aumenta la respiración. Es decir, las emociones nos llevan a un cambio de estado físico y los sentimientos no entran dentro del estado físico. Los sentimientos son dentro de nuestra mente, dentro del alma o dentro del corazón, como ustedes quieran manejar esta parte, dentro del corazón. Alteran el estado físico y son más intensas que los sentimientos y duran menos. Ojo con eso, duran menos, es muy importante, sobre todo para las personas que se están enfrentando ante situaciones emocionales. Duran menos y son muy intensas. Vamos a hablar entonces sobre los sentimientos. Podemos decidir sobre los sentimientos. Tú puedes tomar decisiones para hacer un cambio en ellos. Van desapareciendo en la medida en que vamos interpretando, va apareciendo en la medida en que vamos interpretando las emociones, porque también
Los sentimientos pueden venir de las emociones. Miren, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para que podamos un poquito ir entendiendo a la par. Les voy a poner primero ejemplos y voy a volver a retomar los términos para que nosotros vayamos tomando esto conforme al significado. Vamos a poner el ejemplo del miedo. El ejemplo del miedo, si llega una persona con un conferencista y le dice al conferencista, ¿sabes qué? Yo quisiera ser una gran conferencista. Y el hombre le dice a esta persona, está muy bien, yo ahorita voy a salir a dar una conferencia. Si tú quieres, puedes ahorita, te doy un espacio de 20 minutos para que te presentes, expongas lo que sabes, un tema muy breve, para que empieces a interactuar con un gran público. Es un público de 300 personas. Entonces, esta persona siente miedo porque nunca ha estado frente a tantas personas, habrá estado frente a 5 o 6 personas. Entonces, entra un sentimiento de miedo. Podemos manejarlo que todavía hasta cierto punto puede controlarlo. Pero ¿qué pasa cuando esta persona se presenta ante un público de 300 personas? Entra en pánico. Puede llegar a entrar en pánico, lo que se llama el pánico escénico. Y cuando entra en pánico, esta persona se queda petrificada, empieza a sudar, su corazón le empieza a palpitar. Entonces estamos hablando de que no puede manejar la emoción y por más que quiera, por más que trate de calmarse, se le olvidan incluso... si ya tenía pensado por allí alguna presentación, se le olvida completamente, se agita su respiración, sus piernas empiezan a temblar y este pánico no lo puede controlar. También podemos hablar de que una persona puede molestarse o puede entrar en un estado de ira en el que no pueda controlar. Y cuando entra en un estado de ira que no puede controlar, puede golpear o puede llegar a matar. Pero cuando una persona se encuentra solamente molesta, puede decidir entre en qué hacer o en qué no hacer. Entonces, ahí hay diferencias entre emoción y sentimiento. Son cosas muy diferentes. Entonces, cuando la persona golpeó, insultó, asesinó, entonces la emoción va a empezar a bajar. Ya que la emoción empieza a bajar, empieza a haber un sentimiento. Quizá a lo mejor un sentimiento todavía de molestia, si es que gritó, baja. O a lo mejor entra un sentimiento de miedo porque vio que hirió a la persona y lo va a denunciar. Entonces, después de las emociones vienen los sentimientos. Va apareciendo en la medida en que vamos interpretando las emociones. Los sentimientos son mentales. También se puede llevar del sentimiento a la emoción. Pero vamos entonces a, como les comentaba, les puse allí una pequeña frase. Hay peligro si no sabemos manejar las emociones. Vamos a poner unos ejemplos entre ello, porque hay personas que entran en estados muy fuertes de emoción que los pueden llevar a situaciones muy lamentables. En cambio, los sentimientos son más... Mire, vamos a poner ejemplos de emociones. El ejemplo de sentimiento puede ser cariño, amor. Los celos pueden ser también parte de las emociones. Miren, ejemplos de emociones donde han afectado a las personas. Hay gente que... Yo recuerdo de una mujer que le tenía miedo a los cuervos y cuando estaba frente a un cuervo sentía pánico. Cuando a esta persona se le trató sobre el pánico que tenía a los cuervos, se le puso un cuervo frente a la persona. Y esta mujer que tenía miedo a los cuervos entró en pánico al momento de ver un cuervo frente a ella.
pero se empezó a tratar a esta persona de manera que no se moviera del lugar donde estaba porque el pánico o esta emoción tan fuerte dura solamente unos 15, 20 minutos y la persona empezaba a relajarse. Se quitaba el cuervo, y al día siguiente regresaba, se ponía un cuervo y otra vez entraba en ese estado, en esa emoción tan fuerte, pero después de estarlo viendo o de estar cerca del cuervo unos 20 minutos, se iba bajando esa emoción y se iba controlando. Entonces, es importante saber que las emociones pueden llegar a controlarse. Las personas que están frente a un gran auditorio a menudo llegaron a tener pánico escénico y bueno, esa emoción fue desapareciendo. El enamoramiento, cuando entra la etapa del enamoramiento, vemos a las personas sin defecto. La persona que está enamorada incluso no puede dormir. Fíjese hasta dónde va, hasta el estado fisiológico. No puede dormir pensando en aquella persona que conoció. Por eso les digo, en la emoción entra el estado fisiológico. Esta persona está enamorada. Cuando se quedaron de ver para pues pasar un momento juntos, la persona enamorada empieza a sentir mariposas en el corazón, que empiezan a temblar las rodillas, empiezan a sudar las manos, ¿verdad? Las manos empieza a sudar y ya por ahí les dan unas técnicas, agarra un trapo, bueno, los consejos que a veces dan las personas. Y bueno, la persona está muy nerviosa, no tiene control en esa emoción, no tiene control sobre su estado de ánimo. Pero ¿qué pasa? Que si se llegan a casar, pasan 2, 3, 4 años y esa emoción se vuelve un sentimiento. Sabe que esa persona está trabajando y va a llegar a su casa y ahí va a ver a aquella persona y ya no está temblando, ya no está sudando, ya el estado cambia, ya no es una emoción, se transforma en un sentimiento. Así que, digo, como un ejemplo, Marta Baunza Fajardo nos está viendo desde Colombia. Un saludo hasta Colombia. Qué gusto que nos estén viendo allá. Y un saludo para Marlon y, bueno, las personas que aquí están con nosotros. Tenemos varias personas conectadas. Y bueno, coméntenos para saber sus experiencias. Miren, el miedo es algo que tenemos que aprender a controlar porque hay veces que a los niños metemos miedo o hay veces, miren, les voy a platicar, hay veces que las personas quieren ir al baño en la noche y para ir al baño tienen que cruzar la cocina, tienen que cruzar el comedor hasta llegar al baño. Y antes de que existieran los celulares y que pudiéramos prender las luces, era una odisea caminar todos esos espacios vacíos de noche. Y máxime si les dicen, ahí murió una persona, es peor. Y para llegar hasta el baño era toda una odisea, incluso, miren, les voy a decir, hay veces en los ranchos o en los tiempos antiguos el baño estaba afuera de la casa, estaba, que será, a unos 10 metros de afuera de la casa y no había alumbrado, así que iban entre dos personas o veían cómo se acompañaban porque era tanto el miedo a la oscuridad. Es una de las cosas que ver una película de terror y hasta lloran por ver una película, están viendo la película de terror y están llorando de miedo y ya no pueden dormir solos, es una situación que se va a lo físico, eso son emociones y esto se pueden convertir en traumas. Ojo con esto porque se pueden convertir en traumas. Y esto se puede prolongar por mucho tiempo. Los niños entre los 5 y 8 años entran a veces en un estado de miedo. Les hablan del diablo, les hablan de cosas de miedo, que los rateros y no pueden dormir. Van y se duermen en medio de los papás porque no pueden controlarlo y se convierte en trauma. Así que
Tenemos que controlar las emociones, sobre todo la ansiedad. Si hablamos de la ansiedad, la gente que está moviendo las rodillas una contra la otra, ya se para, ya se sienta, agarra una cosa, no puede dormir porque está pensando en trabajo. La ansiedad es muy, muy difícil. A veces, si no controlamos ese estado de ánimo, esa emoción, la ansiedad puede ser una lucha muy, muy fuerte durante mucho tiempo. Así que lo que es el miedo, hablamos, por ejemplo, de la emoción. Estás en una rifa, ya rifaron la televisión, ya rifaron, que puede ser el ventilador, y falta el automóvil. Falta el automóvil y de repente sale tu número premiado y entonces gritas, saltas, te alegras y corres a donde está la persona que tiene el micrófono y no sabes, no advertiste si brincaste, no advertiste si empujaste gente, te ganaste el vehículo. ¿Estamos ante una emoción o ante un sentimiento? Claramente estamos ante un sentimiento porque la persona no tuvo control sobre lo que estaba experimentando en ese momento. Así que son emociones. Marta Hernández Gómez nos están mandando un saludo desde Banderillas, Veracruz, desde Veracruz. Ah, qué hermoso es Veracruz. Bueno, yo lo he visto solamente en fotografías. El hermoso puerto de Veracruz, me han platicado cosas de por allá. Así que un saludo hasta Veracruz. Y bueno, estamos hablando entonces de las emociones y de los sentimientos, ¿verdad? Entonces hay una diferencia y hay veces que las emociones las asociamos a ruidos, a olores. Si hablamos del dentista, a veces, sobre todo los niños, que yo no sé si entre ustedes hay algún dentista, no conozco el nombre del aparato, que da vueltas como un taladro y que empieza a limpiar los dientes, y ese ruido puede provocar un trauma de tal manera que el niño, cuando regresa otra vez al dentista y oye el ruido, pues tiene mucho miedo, entra en una emoción de pánico y bueno, nos produce ese estado. Hablamos también de las inyecciones. ¿Quién le tiene miedo a las inyecciones? ¿Verdad? Nada más de ver la aguja. A mí me ha tocado ver niños y grandes. Una vez me tocó ver un niño que lloró y lloró y lloró y se escondía detrás de la mamá y no podían inyectarlo porque tenía demasiado miedo a una jeringa. Demasiado miedo. Y una ocasión, una persona y yo fuimos a inyectarnos. En ese tiempo trabajaba yo de albañil. Y fuimos, un amigo y yo, a inyectarnos contra el tétanos. Bueno, estábamos allí y nos dijeron, ¿se quieren vacunar contra el tétanos? Sí, está bien. Y nos vacunaron. Y estaba ahí otro muchacho, yo le calculo de unos 28 años, y le dijeron, lo vacunamos contra el tétanos, es una inyección que se pone en el hombro, y entró en pánico. No, 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 yo no, no, la verdad le tengo mucho miedo a las inyecciones, a las jeringas. Entonces, y sin embargo, a las personas que ya nos han inyectado varias veces o que nos han sacado sangre, ya nada más vemos incluso cuando la aguja entra dentro de la piel a la vena y ya no tenemos miedo, ¿verdad? Ya, bueno, sí, a lo mejor hay un cierto miedo, pero ya es controlado, ¿sí? Entonces, podemos nosotros llegar a controlar las emociones para que no se desborden, sobre todo eso. Entonces, el peligro de excederse en las emociones puede ser, las personas pueden golpear, pueden herir, hay personas que se quitan la vida, hay personas que entran en crisis, ¿verdad? Les platicaba, en crisis de ansiedad, hay gente que ya no sale de sus casas por miedo a salir, miedo a ver la tele, miedo a lo que sucede en el mundo. Hay personas que pueden tener un sentimiento de tristeza, pero hay quienes les gana la emoción y no logran superar la pérdida del ser querido, y entonces se convierte en un problema. Si ya pasan más de 6 meses y esa persona sigue deprimida, esa persona
sigue demasiado triste, entonces la persona tiene un grave problema que se debe de atender. El duelo se debe superar en 6 meses y toda pérdida nos debe conllevar a un crecimiento, no a una depresión ni a un hundimiento. Las pérdidas y el dolor normalmente tienen que hacernos crecer como personas. Y si les comento, pasa 1 año, 2 años y esa pérdida no se supera, mucho cuidado, esa emoción nos está ganando. Saludos a la hermana Sisma, Abdías, un saludo Abdías. Silvia Álvarez, que también ahí la veo mucho en el Face. Y Rocío Padilla, qué emoción cuando te ganas un premio, no sabes qué hacer. Saludos desde Maui, Hawái. Un saludo hasta Hawái. Qué bueno que nos escriben desde allá. Sí, cuando uno se gana. Pero, ¿qué pasa cuando te compras un vehículo nuevo? Vamos a pensar que te ganaste ese vehículo nuevo y enciendes el carro y sales de ahí de donde lo ganaste, y a la vuelta de la esquina te chocan el vehículo. Entra una emoción de coraje, de ira, de impotencia, que empiezas a gritar, que como que el carro recién ganado te lo chocaron, y a veces hay gente que es capaz de salirse y gritarle frente a la persona, ¿verdad? Hay gente que quiebra parabrisas, hay gente que ocasiona grandes daños. Entonces es importante. Yo recuerdo que una persona, yo daba clases antes en el Set del Mar de Cabo San Lucas, y había un maestro de ingeniería que me platicaba, dice, yo viví en Acapulco, y un saludo para las personas de Acapulco, muy bonito lugar, a ver si se me hace conocerlo, me falta conocer Acapulco todavía, me gusta viajar y conocer. Y esta persona, un saludo Silvia, igual, feliz año, espero que se la pasen muy bien y este nuevo año les traiga prosperidad. Les platicaba que esta persona que viene a Acapulco dice, yo allá tenía un car wash y conseguí máquinas que tienen alta presión de agua, y la presión de agua quita toda la tierra y todo lo que esté pegado a la lámina, la carrocería, y tenía varias de esas máquinas, varios trabajadores, y una ocasión vino un ciclón, arrasó con gran parte de Acapulco, y cuando yo fui a ver mi local, el car wash, ya no había, ni siquiera había cuadras ni calles, con todo arrasó este ciclón. Mis máquinas las enterró, quedaron inservibles, y yo me senté en una piedra a ver. Si hago corajes, no logro nada. Si me preocupo, no logro nada. Puede ser que me dé diabetes, colitis, gastritis, me duele la cabeza, empieza a padecer migrañas. Así que si me molesto, quedo igual si no me molesto. Así que pues nada más me quedé viendo a las cosas, a todo lo que se perdió. Ahora, es importante saber cómo nosotros reaccionamos ante las cosas. Podemos nosotros condicionarnos para nosotros poder manejar nuestras emociones. Se perdió un ser querido, ¿qué vas a gritar? Vas a gritar, te vas a aventar al suelo, vas a correr despavorido, le vas a echar la culpa a Dios, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir, te vas a quedar en shock, vas a enfermarte colitis, gastritis, diabetes, migraña, no vas a poder dormir. ¿Cómo lo vas a manejar? O como una pérdida, la persona se fue y hay que seguir la vida adelante. Eres madre de familia y tienes 5 hijos y perdiste uno y te hundes en la depresión cuando 4 hijos todavía dependen de ti, un marido todavía depende de ti. ¿No sabes manejar las emociones? ¿Qué vas a hacer? Levantar tu cara, levantar tu frente, seguir adelante y luchar por los 4 hijos que tienes, por la vida que tienes para ti misma, por el marido que tienes. ¿Qué vas a hacer con la emoción? ¿Te vas a dejar dominar por ella? Así que tengamos muy presente esto, porque el dejarnos llevar por las emociones nos puede arruinar la vida.
nos puede afectar incluso en nuestro ambiente laboral, en nuestro trabajo, con nuestro jefe, con los jefes que tengan, o en nuestro trabajo si somos dueños de un negocio. Así que con nuestras relaciones de amistades, todo eso puede perjudicar si no sabemos manejar las emociones. Así que, bueno, pues, y una cosa más, quiero cerrar con esta parte. Las personas tenemos necesidad de tener sentimientos y también tenemos que aprender a manejar los sentimientos, porque a veces nos pueden llevar a botarnos de nuestra propia realidad y tomar decisiones erróneas. No les voy a hablar mucho acerca de los sentimientos, yo creo que voy a dedicar un tema para ello, pero sí les quiero platicar el ejemplo de una señora que era muy seria, muy retraída, y tenía una gran necesidad de un abrazo, tenía una gran necesidad de tener alguna amistad, alguien con quien platicar, quien la comprendiera. Era una madre soltera y tenía 7 hijos. Y dentro de las necesidades de las emociones, una ocasión por un accidente se le murió una de sus hijas. Todos eran niños y pues hubo un funeral, las personas llegaron, la abrazaron, se condolieron con ella, hubo empatía. ¿Y qué creen? Que a esta persona le supo muy bonito sentir el afecto, el que estaban con ella, las palabras que le daban, el afecto. Sintió muy bien. Y Dikla Meret, saludos, ¿de dónde nos escribe Dikla? Y ahí sí nos pone, y les comento, a esta persona le supo muy rico esas experiencias, así que, ¿qué creen que pasó? Que se le murió otro hijo a los 2 meses, otro funeral. Fíjense cómo no supo manejar sus emociones, no tomó la alternativa correcta y se murió a otro de sus hijos, el segundo. Y otra vez otro funeral, otro abrazo, condolencias, bésame para ti, estamos contigo, un abrazo, un beso. Algunos estaban dándole palabras de aliento, de ánimo. Pues ya pasó ese tiempo. A los 3 meses se le muere otro hijo y después se le muere otro y otro. Ya cuando le faltaban 2 descubrieron que ella mató a los demás hijos. La primera hija se le murió, pero ella mató a los otros que habían muerto. ¿Por qué? Porque a esta persona le supo muy rico y muy bien sentirse abrazada, sentirse querida, tener personas que se acerquen a ella y que la rodeen. Entonces, mucho ojo con los sentimientos. Es mejor saber buscar alternativas, ser más sociable. Esta persona hubiera optado por ser más sociable, llegarle un regalito a los vecinos, visitarlos de vez en cuando, ¿verdad? Para sentir, incluso por ahí tenía un tema que lo iba a dar antes del 25 que tenía que ver con la necesidad de las emociones, los abrazos, las palabras. A ver si antes de que termine el año, a ver si el lunes todavía tenemos tiempo y si no, ya será iniciando el año 2020. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Dikla desde hermosa provincia, Guadalajara, la ciudad del Gran Rey. Un saludo hasta Guadalajara, Veracruz, Hawái, que nos están visitando, Estados Unidos. Y por acá teníamos que nos están desde Colombia, un saludo hasta Colombia, como lo decíamos al principio. Y bueno, fue un gusto para mí compartir este espacio con todos ustedes. Si les gustó este video, denle un me gusta y compártanlo para que este mensaje llegue a más personas. Y también nos visite en YouTube, donde acabo de abrir el canal de Mente Abierta TV. Y los videos de aquí del Facebook los estamos pasando a YouTube. Y vamos a ir borrando los videos de aquí de mi muro de Facebook para que nos visiten allí y se suscriban a nuestro canal. Escríbanle ahí, Mente Abierta TV. Y suscríbanse a nuestro canal y denle un me gusta a nuestros videos. Compartan. Y bueno, los espero en nuestro próximo programa. Fue un gusto haber compartido este tiempo con ustedes. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez. Hasta luego, que estén bien y que pasen un excelente año. Hasta luego.